Bueno, hablemos de salario mínimo vital y móvil. Ayer se había convocado al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Recordemos, una institución muy antigua en la Argentina que está integrada por representantes de los trabajadores, representantes de los empresarios, de los empleadores y el gobierno que funciona como mediador, y ayer no hubo acuerdo. Ayer no hubo acuerdo. Lo que ofreció la parte empresaria fue un aumento de 8% para mayo y 5% para junio. Desde la parte sindical fueron moderando el reclamo de unos 444.000 a unos 377.000. No hubo acuerdo desde los sindicatos. En realidad terminaron culpando al gobierno por buscar hacer fracasar precisamente estas negociaciones. Lo mismo que había ocurrido en febrero. Porque cuando fracasan las negociaciones es el gobierno el que define por decreto cuánto es el aumento, y eso va a ser lo que va a ocurrir en los próximos días. Veremos publicado en el boletín oficial la pauta salarial para el salario mínimo que define el gobierno. De hecho, venía de 156.000, que era el último que había dejado la gestión de Alberto Fernández. El gobierno lo elevó a 202.000, con lo cual ahí también marcaba una pérdida de la capacidad adquisitiva del salario mínimo contra la inflación por la decisión que tomó el gobierno. Por lo tanto, ahora, más allá del pedido de las centrales de los trabajadores, hay que ver si logra recomponer el total frente a la inflación o si sigue manteniendo un salario mínimo que va perdiendo por lejos frente a la inflación. Está clarísimo que la decisión va a ser, sin duda, que vaya el aumento por debajo de la inflación. Seguramente está en línea con lo que se decidió en febrero. Hay que decir que el aumento del salario mínimo para el gobierno todavía le implica otros gastos, porque muchas prestaciones sociales se calculan en cantidades de salario mínimo, con lo cual un ajuste impacta en ese bolsillo. Y mientras no haya cambios en el impuesto a las ganancias, también el aumento del salario mínimo sube el mínimo no imponible para ganancias y le hace perder recaudación al gobierno, algo que está por cambiar si el Senado aprueba lo que se discutió ayer en el Senado. Y precisamente nos quedamos en eso, nos quedamos en el mundo del trabajo. Vamos a hablar de la reforma laboral que ayer obtuvo, junto a el paquete de la ley de bases, media sanción en la Cámara de Diputados. Estamos en comunicación con el especialista en el mercado laboral, Matías Guidini. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? Feliz día. Igualmente. Gracias, igualmente. Primero, desde tu óptica, ¿cuál crees que dentro de las modificaciones que implica esta reforma laboral es la más relevante, pensando especialmente en los trabajadores? Bueno, creo que uno de los temas que más aquejaban a las empresas era el tema de la industria del juicio. Entonces, en ese sentido, me parece que la propuesta del fondo de cese, que sigue un poco el camino de la OCRA, y también alguna variante en la manera del cálculo de la indemnización, sacando los premios y algo de los aguinaldos, que básicamente lo que busca es darle previsibilidad al monto de la indemnización y también bajarlo. Esta vez lo más importante, ¿no? Después, ese sería lo principal. Después creo que el otro tema central que tiene el mercado del trabajo en Argentina es la informalidad. Y ahí hay una iniciativa que tiene que ver con este blanqueo, ¿no? De alguna manera, que permite regularizar a todos aquellos trabajadores que estaban mal registrados, con un montón de detalles que son muy técnicos, que me parece que están bien rumbeados en términos de atacar un sector que es el trabajo en negro. No sé si esto es lo que ataca directamente las causas, ¿no? Matías, te preguntaba Damián desde la perspectiva de los trabajadores. Yo te pregunto en realidad por la perspectiva de aquellos que no pueden ingresar al mercado de trabajo. ¿Esta reforma laboral cumple con el objetivo de facilitar el acceso al empleo? Bueno, yo parto de la base que no es una reforma laboral como tal, sino que son un aperitivo, una entrada, sí, a empezar a regular el mundo del trabajo de otra manera. Mira, hay dos puntos que no se han mencionado mucho, pero que deberían ayudar, que tienen que ver con el empleo joven. Vos sabés que en Argentina el desempleo que mide el INDEC de 14 a 29 años casi es 12-13%, contra un 5,7% que es el desempleo, lo cual quiere decir que hay un tema en la juventud. Y ahí la ley habla de incentivos económicos a empresas que contraten a gente con menos de 24 años. Después también habla de capacitación laboral
para que no explica mucho en realidad, pero habla de capacitación laboral para facilitar la inserción al mercado del trabajo, con lo cual me parece que hay de vuelta intenciones que van por el camino correcto. Para que haya empleo se necesitan un montón de cuestiones que tienen que ver con la reactivación económica, con mejorar la educación, con conectar la oferta con la demanda. Me parece que tienen que ver con, hay algunas, como te decía, iniciativas interesantes que deberían ayudar acompañando, bueno, cómo mejora la actividad económica, ¿no? Esto que decías es fundamental, sobre todo si en ese sector de los jóvenes, digamos, no tienen algún tipo de formación que les permita ingresar al mercado de trabajo, más allá de que las empresas demanden, después si no tienen con qué herramientas poder, digamos, emplear, ahí el problema pasa no solamente por la reactivación, sino por la empleabilidad de esas personas. Ahora, ¿la ley especifica quiénes deben formar a esos jóvenes? No, no lo dice, creo que va a ser el Estado el que los va a capacitar, pero lo que vos decís es interesante porque hay obviamente dos cuestiones, ¿no? O sea, si el mercado laboral que hoy está está estabilizado en un sótano, ¿no? Estuvo en caída, pero digamos, ahora está un poco más estable en esa meseta, se reactiva, se va a generar. Lo que pasa es que hay un tema con la desconexión entre la oferta laboral y la demanda, atado a la educación. Recordá que en la provincia de Buenos Aires el 50% de los chicos no termina el secundario, y aquellos que terminan y pueden tener una carrera terciaria o universitaria, muchos de ellos estudian lo que el mercado laboral no demanda. El 30% o 35% de las inscripciones en la UBA son psicólogos, médicos y abogados, y el mercado del trabajo demanda gente de sistemas, de ingeniería, de matemática, ingenieros. Entonces, a tu pregunta te diría, hay que cambiar el marco del contrato de trabajo, que recuerden que tiene 50 años, es de septiembre del 74, pero por otro lado hay que entender el trabajo del futuro o el presente, qué está demandando en términos de perfiles y cómo formarse para esas carreras. Matías, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes. Saludos. Tengas un buen día.